Londres ha sido tradicionalmente un lugar de acogida de inmigrantes y así llegó a esta ciudad para buscarse la vida el aragonés Vicente Rando. Le ha ido bastante bien, vive en esta casa y nos está esperando. Vicente. Hombre, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, de conocerte. Maño, aquí estamos. ¿Eso de Maño se te ha quedado o qué? Verdad, aquí se nos olvida. Muy bien, ¿y de dónde eres tú, aragonés? ¿De dónde? Pues de un pueblecito que se llama Torrelos-Negros, es de la provincia de Teruel y está entre Teruel y Zaragoza. Es un pueblo muy bonito. Te has puesto guapo para recibirnos, ¿no? Oh, sí, por cierto, mira, me he puesto el jersey de bodeguero, que le llamamos nosotros en el mundo del vino, porque como yo estoy en el mundo del vino, pues se asocia uno con estas cosas. Es un jersey que le llevan los bodegueros y los enólogos para tener calentito el cuerpo y al mismo tiempo pues tener las manos libres. Y este barrio la verdad es que se ve también muy tranquilico, ¿no? Sí, un lugar del cual está muy tranquilo. Aquí se duerme por las noches muy bien, igual que dormimos en el pueblo. Muy bien. ¿Podemos conocer la casa? Estupendo, sí, adelante. Vamos. Aquí tengo una foto de mis padres, que era cuando la niña mayor era pequeña. Aquí tenemos a los abuelos. Pues Torrelos-Negros, pues yo tengo unos recuerdos mixtos. Era un pueblo pues pobre, la familia pues también de labradores y todo el mundo que había que ayudar. Tuve que ir a cuidar ganado, desde los 7 o 8 años, con una cabra. Lo pasé muy bien, sí, porque teníamos mucha libertad. Íbamos al monte a buscar nidos, a jugar en las eras, pero al mismo tiempo pues de pocos conocimientos. La televisión, yo me acuerdo que la vi a los 13 años, con mucha lluvia y mucha nieve, como decía, ¿no? Dentro de la pantalla, que nevaba, ¿no? Y pasaban los reactores esos los martes y los jueves. Y yo decía, ¿a dónde irán esta gente? ¿Y por qué no? ¿Y a dónde irán? Y ahí me dio a mí la ilusión de salir también de allí. Dice, tiene que existir otras cosas, ¿no? Y después mi hermana Emilia marchó a Valencia y siempre pues ya me contaba alguna historia que venía y ya esa es la ilusión que a mí me dio de salir de España. Este es tu almacén ya, ¿no? Sí, sí, mira, aquí estamos, este es el almacén, tenemos 2 almacenes no muy grandes, pero tenemos mucho producto español. Todo lo que vais a ver aquí es todo español. Mira, aceite de Jaén, tenemos aceitunas andaluzas, que hechas en Murcia, aceituna extremeña, fritada del Bierzo, arroz, tenemos jamones ibéricos. ¿Y aragonés tenemos algo o no? Me cago en la leche, claro que tenemos cosas aragonesas. Tenemos aquí lo mejor que vendemos. A ver, enséñanos, ¿qué es eso? Cochinillos. ¿De dónde? De Gallur. De Gallur. Cerquita Zaragoza, hacia Navarra, lo conocéis, ¿verdad? Sí, sí, claro, como pues no. Aquí estamos vendiendo cochinillos de allí. ¿Y qué me dices del cochinillo? ¿Les gusta a los ingleses El cochinillo, o no? al que lo come le gusta. Hay una tendencia de que les da pena, porque aquí son muy humanistas en Inglaterra, pero cuando lo comen les gusta mucho. Lo hacen igual que allí, al horno. Digo, lo que tenéis que hacer del cochinillo no estropearlo, porque el cochinillo no necesita nada más que sal y agua. Entonces el cocinero que sea tan bueno como para que no lo estropee, ese va a hacer buen cochinillo. Y por supuesto vino también vendes, Vicente. Hombre, vino, este es el corazón del negocio. Empezamos con un vino y tenemos unos 150 vinos diferentes, de todas las regiones de España prácticamente. Tenemos Cariñena y tenemos un nuevo proyecto que hemos tomado este año, que es de Lécera. Es un pueblo muy cerquita a donde yo nací, posiblemente sea la zona más cercana de vino así de calidad. Y es un vino estupendo, es hecho de una garnacha vieja y estamos muy contentos. Y con mucha ilusión vamos a ver si ponemos a Lécera en el mapa. Vicente, y esto es lo mejor que te ha pasado aquí en Londres, ¿no? Exactamente, eso es cierto. Aquí tenemos toda la familia que hemos venido todos. Preséntanos, ¿quiénes son? Pues mira, mi señora Sheila. Hola. Alicia. Hola. Carla. Chris. Hola. Y la recién llegada, tiene 1 año y medio. Ela se llama. Ela. ¿Y cómo has llevado lo de ser abuelo? Pues muy bien. No me ha puesto años encima, al contrario. Yo sigo siendo abuelo y jugando al fútbol. Oye, welcome to Hamleys, the finest toy store in the world. Hemos venido a ver los almacenes más emblemáticos de Inglaterra, posiblemente del mundo, que se llama Hamleys, que es una tienda de juguetes, y hemos venido para ver si encontramos un juguetito para la Ela. Vicente, ¿qué juguete le gustaba a ella? A ella lo que más le ha gustado ha sido aquí un osito con zapatos. Enséñaselo, mira qué bonito.
Mira qué bonito, mira que me ha gustado. Es bastante sensata, no ha pedido uno de los más grandes. ¿El aterrizaje aquí fue complicado o no? Pues sí, pues vine de Suiza, sin hablar inglés, sueldo muy bajito, no podíamos ir a España de vacaciones por mucho tiempo, porque nos costaba un viaje de avión 142 libras. Y es una de las cosas primeras que hice, guardar el dinero por si un día me calentaban, poder marcharme a España de vuelta. ¿Tenías ese dinero reservado para poder coger un Y avión? todavía creo que estará en el banco, la cual no se ha hecho uso, que ya sabrá, está perdido. Aquí estamos en el restaurante Cambio de Tercio, en el cual es uno de mis mejores clientes. Pues lo he visto nacer, se puede decir, nacer y crecer físicamente y comercialmente. ¿Desde cuándo conoces tú a Vicente? A Vicente le conozco desde el año 93 casi. Genio y figura, mitad torero, mitad vendedor, mitad genio. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo... las empresas, las bodegas en España se pelean por tener sus servicios. Persona que le conoce, persona que quiere trabajar con él, tanto desde nuestro lado de restaurantes como desde el mundo de las bodegas. Vicente, ¿te emociona oír esto? ¿Verdad que sí? Eso da mucha alegría de oír, de que una persona como Abel, ¿no? O sea, ciertamente crea de mí lo que somos. No creo que no es tanto, pero muchas gracias. Somos amigos, nos estamos a cachondeo, nos reímos mucho, trabajamos duro y los dos nos encanta la hostelería, que es lo importante. A veces lo considero, yo tengo las hijas en casa y los hijos en el Cambio de Tercio. Es una extensión de mi familia, yo vengo aquí como si llegase por mi casa. Vicente, ¿y qué significa para ti esta plaza, Piccadilly Circus? Pues esta plaza es el primer lugar donde yo vine cuando llegué a Londres. Llegué poco antes de las Navidades, el día de Nochebuena salí, no conocía mucha gente, no tenía muchos amigos, entonces salí y veían cientos y miles de personas y yo me sentía muy solo. Me sentía solo y estaba mirando a ver si encontraba alguno que conocía, digo, a ver si encontramos alguno del pueblo, ¿no? Claro, pero en una ciudad tan grande es complicado, ¿no? Es muy imposible de encontrar. Y una de las cosas que me sorprendió fue que, digo, pero aquí, ¿cuántos gitanos hay en Londres? Y aquí resulta que era una época cuando venían muchos indios y pakistanes principalmente, que son de las mismas características, un poco acetrinados, hasta que me dijeron, no, esos son indios, vienen de la India, ¿no? Ahora estamos en la plaza de Trafalgar Square, que es una de las plazas que yo visité, la primera posiblemente. Un punto de reunión donde nos juntábamos aquí los amigos y para ir a la escuela de inglés tenía que pasar por esta plaza siempre. Y siempre me trae muy buenos recuerdos de haber conocido aquí mucha gente y pasarlo muy bien. Y ya la pregunta obligada que os hacemos a todos los aragoneses que estáis por el mundo. ¿Volverás a Aragón, volverás a la tierra en un futuro? Pues sí, yo espero que sí, si no es definitivamente, pero con visitas frecuentes. Espero que un día pues, nos podamos retirar del trabajo, aunque lo estamos disfrutando, y volveremos a Aragón a verlo, a visitarlo y a ver a nuestra gente. Muy bien, pues ha sido un auténtico placer. Igualmente, Vicente, muchas gracias. Ha sido un honor conocerte. Igualmente, agradecido y recuerdos a Aragón y a todos los aragoneses y al pueblo de Torre los Negros. Pues los mandamos de tu parte. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós.